Me pusieron un papel frente a mí. Es solo un trámite, mamá, dijeron. Yo confié, firmé, pero no sin antes escribir algo que jamás imaginaron. No sé si fue intuición o simplemente experiencia, pero mientras mis hijos hablaban rápido, como si tuvieran prisa, como si mis preguntas molestaran, algo en mí se encendió. Una pequeña alarma que me decía, mira bien, no te apures. Todo comenzó unas semanas atrás, cuando me caí en el baño de madrugada. No fue nada grave, apenas un susto y un moretón en el brazo, pero esa caída fue el argumento perfecto para que ellos, mis hijos, decidieran que era hora de organizar las cosas. Tenemos que prever el futuro, mamá. Me dijo Rodrigo el mayor, tú ya no estás para vivir sola y todo ese papeleo puede ser complicado más adelante. Lo dijeron con cariño, con esa voz envuelta en azúcar que usan cuando no quieren que protestes. Yo asentí. Pensé que estaban preocupados por mí. Me sentí cuidada. Pocos días después me trajeron varios documentos. Dijeron que eran para facilitar los trámites de la casa, del auto, de la pensión. Para no complicarte, mamá, insistieron. Yo los miraba uno por uno, firmes, educados, atentos, pero también con una urgencia detrás de la mirada, como si algo no encajara. Les pedí que me dejaran leer con calma. Se miraron entre ellos. Vi cómo Rodrigo torció los labios. Patricia, mi hija menor, puso los ojos en blanco, aunque intentó disimular. Mamá, son cosas técnicas. Nadie entiende eso, dijo ella con una risa nerviosa. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Qué frase más peligrosa cuando viene sin respuestas claras. Esa noche no pude dormir. Dejaron los papeles sobre mi mesa para que firmara tranquila al día siguiente. Me levanté a medianoche, encendí la lámpara y los leí cada página con mis lentes bien puestos y mi corazón acelerado. Y ahí lo vi. Entre cláusulas y párrafos legales, descubrí que uno de esos documentos me quitaba el derecho sobre mi propia casa. Me convertía literalmente en una visitante con permiso, una firma y ellos pasaban a ser dueños de todo. No lloré, no grité, no los enfrenté, solo pensé. Recordé las veces que me dejaron esperando un domingo, las llamadas no respondidas, las decisiones tomadas sin preguntarme, las veces que me trataron como una carga, sin que yo dijera nada. Pero esta vez sería diferente. Saqué una hoja en blanco, reescribí una de las cláusulas con mi letra clara, firme, agregué una condición pequeña, pero poderosa. Una frase que parecía inofensiva, pero que lo cambiaba todo. Algo que ellos no notarían porque no esperaban que yo leyera, que yo entendiera. Al día siguiente, cuando vinieron, fingí estar tranquila. Les di café, los escuché hablar de planes de abogados, de cómo me estaban ayudando y luego firmé. Les entregué el sobre agradeciéndoles con una sonrisa. No dijeron nada más. Recogieron todo y se fueron satisfechos. Pero ellos no sabían que en esa hoja había una bomba escrita a mano por una madre que esta vez se cansó de callar. Pasaron unos días sin novedades. Mis hijos no mencionaban nada, no llamaban más seguido, no mostraban cambios. Seguían sus vidas como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban. Firmar, ceder, desaparecer del mapa. Yo tampoco dije nada. Me limité a observar. Me costaba aceptar que de alguna manera no me sorprendía. En el fondo, quizás siempre supe que el cariño que me mostraban tenía límites, que había dejado de ser una prioridad, que ya no me veían como su madre, sino como un trámite pendiente. Una mañana, Patricia me llamó. Fue amable como siempre, pero había algo diferente en su tono. Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso. El abogado dijo que en unos días te llega una copia solo para que la guardes. Ah, sí. Qué bien, respondí disimulando mi ironía. Y bueno, también queríamos comentarte algo. Dijo bajando la voz.
Rodrigo y yo estuvimos hablando y creemos que sería mejor si vinieras a vivir con alguno de nosotros para que no estés sola. Ahí estaba el paquete completo, quitarme la casa y luego ofrecerme una esquina en la suya, como si fuera una planta que se traslada de maceta. ¿Y cuál de ustedes dos sería el afortunado anfitrión? Bueno, en realidad pensábamos que podías rotar unos meses con él, unos conmigo. Así no se vuelve tan pesado para ninguno. Tan pesado. Como si fuera una carga, como si mi existencia pesara. Lo pensaré, respondí con tono neutro. Gracias por la preocupación. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba, no de tristeza, sino de furia contenida, no por el plan en sí, sino por cómo lo disfrazaban de gesto noble, como si no me diera cuenta. Esa misma tarde tomé el cuaderno donde siempre escribo lo que no me animo a decir en voz alta. Allí volqué todo, cada sospecha, cada palabra no dicha, cada herida acumulada por años. Ellos creen que me ganaron, que me convencieron, pero no vieron lo que escribí. No saben que dejé una puerta abierta solo para mí. La cláusula que modifiqué era legal y tenía peso. Estaba bien formulada. Un viejo amigo de mi esposo, que fue notario, me había enseñado a leer los contratos con cuidado. Lo recordé justo a tiempo. Agregué que cualquier cambio sobre el inmueble debía ser notificado y aprobado por mí por escrito cada vez, que si yo no estaba de acuerdo con el uso, la transacción sería nula. Lo hice parecer una formalidad, pero era una trampa legal para protegerme. A los pocos días, Rodrigo vino a verme. Mamá, quería hablar contigo sobre la casa. Estamos pensando en hacer unas reformas. Tal vez alquilarla unos meses mientras tú te adaptas en el departamento de Patricia. Lo miré fijo. Alquilarla sin preguntarme primero. Bueno, técnicamente ya no necesitas preocuparte de eso. Firmaste el traspaso, ¿recuerdas? Sonreí. ¿Y tú leíste lo que firmaste? Silencio. Te aconsejo que revises la cláusula 4 inciso C. Justo antes del cierre. Frunció el ceño, sacó el teléfono y buscó el archivo digital. Sus ojos se movían rápido, pero su cara fue cambiando. Frío, sorpresa, confusión. ¿Qué es esto? Eso, querido, es mi manera de decir que todavía sé leer y que también sé protegerme. Pero no puedes cambiar así un documento sin avisar. No lo cambié después. Lo escribí antes de firmar. Tú dijiste que confiara. Yo confié en mi criterio. Rodrigo se quedó parado. No sabía si gritar, reír o salir corriendo. Mamá, esto complica todo. No. Lo equilibra. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en años me sentí fuerte. No por haberlos vencido, sino por haberme escuchado a mí misma, por haber roto ese viejo hábito de complacer por miedo. Rodrigo se marchó sin decir adiós. Cerró la puerta con un golpe seco, como si aún creyera que el volumen podía devolverle el control. Yo me quedé sentada en mi sillón con una taza de té en las manos. Sentía una calma extraña, no euforia, no victoria, solo una serenidad nueva, como si me hubiera quitado de encima una manta pesada que llevaba años cubriéndome los hombros. No era ingenua. Sabía que aquello no había terminado, que Rodrigo y Patricia no iban a quedarse tranquilos, que iban a buscar otra manera, otra rendija, otro intento. Y no me importaba. Ese día no cociné para nadie, no barrí la casa, no respondí mensajes, me senté en el jardín y observé las plantas como cuando era joven. Recordé a mi madre que siempre decía, una mujer vale por lo que se calla, pero se libera por lo que decide decir. Esa noche, Patricia me llamó. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz era distinta, ya no era dulce ni disfrazada. Era directa, casi rabiosa. ¿A qué te refieres? Rodrigo me contó la cláusula. ¿Por qué hiciste eso sin hablarlo con nosotros?
¿Y por qué ustedes decidieron traspasar todo sin hablarlo realmente conmigo? Silencio. Solo queríamos ayudarte. Balbuceó al fin. No. Querían controlarme. Y lo peor es que pensaron que yo no me daría cuenta. No es así, Patricia. Cariño, lo es. Y no me duele el intento, me duele que ustedes, mis propios hijos, hayan asumido que su madre era una mujer tonta, fácil de engañar. Ella suspiró al otro lado del teléfono. Pude imaginarla sentada, nerviosa, con la pierna temblando y el ceño fruncido. No fue por maldad. No. Fue por comodidad, por egoísmo, por esa costumbre que tienen de tratarme como si ya no tuviera voz. La conversación terminó sin acuerdo, pero algo había cambiado. Por primera vez yo había dicho las cosas sin suavizarlas, sin endulzarlas para que dolieran menos. Y eso fue libertad. Al día siguiente decidí salir. Fui a la biblioteca del barrio. Caminé con paso lento pero seguro. Saludé a viejos conocidos. Nadie lo sabía, pero yo sentía que era una nueva versión de mí misma la que caminaba por esas calles. En la biblioteca encontré un libro sobre mujeres mayores que reescribieron su destino después de los 70. Historias reales inspiradoras. Me senté a leer con avidez. Una de ellas decía, no fue el mundo quien me dio la espalda. Fui yo quien por años dejé de girar para mirar de frente. Volví a casa con ese pensamiento. Me preparé una sopa y me senté en la mesa sola, pero por dentro estaba más acompañada que nunca. Mientras comía, sonó el timbre. Era mi nieta Valeria, la hija de Patricia. Tenía los ojos tristes. Abuela, ¿puedo quedarme un rato contigo? Asentí. Entró sin decir más. Se sentó a mi lado y después de unos minutos de silencio me dijo, mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú? Le pregunté mirándola con ternura. Yo sí entiendo. De verdad. Sí, porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas, cómo hacías todo por ellos y apenas si te miraban. Yo también pensé que era normal, pero ahora veo que no lo era. Me emocioné. Me tomó la mano. Yo no quiero ser como ellos, abuela. Quiero que me enseñes cómo ser diferente. Y ahí lo supe. Que aunque mis hijos quizás nunca cambiaran, la siguiente generación sí podía ver, sí podía entender. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno. No lucho por venganza. Lucho para que alguien alguna vez diga, ella me enseñó a no callar. La visita de Valeria me dejó una sensación cálida en el pecho. Saber que ella había visto lo que otros no querían ver me confirmó que no todo estaba perdido, que la semilla de la conciencia podía germinar incluso en medio del egoísmo. Pero la calma no duró mucho. 2 días después, Rodrigo vino a verme. No estaba solo. Lo acompañaba un hombre joven trajeado con un maletín de cuero y un rostro que no me inspiró nada bueno. Mamá, este es el doctor Mendoza, nuestro abogado, dijo Rodrigo sin rodeos. Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste. El abogado me saludó con una sonrisa forzada. Le ofrecí pasar y nos sentamos en la sala. Yo con mi cuaderno en las manos, ellos con carpetas y papeles. Señora, hay un punto que nos llamó la atención, empezó el abogado. Esta cláusula final, la del inciso C, no estaba prevista en el borrador original. Así es, respondí. Yo la redacté a mano. Sin el consentimiento de las otras partes. Con mi propio consentimiento, que es el que vale, porque sin mi firma nada de esto tendría validez. Rodrigo se agitó en su asiento. Mamá, esto puede traer problemas legales. Lo hiciste sin asesoría, sin avisarnos. ¿Acaso ustedes me asesoraron cuando decidieron redactar un documento que me convertía en una intrusa en mi propia casa? El abogado intentó intervenir,
pero lo detuve con un gesto firme. Doctor, no necesito explicaciones. Lo que hice fue completamente legal y lo puedo probar. Tengo copia del documento. Tengo testigos de que lo firmé de forma voluntaria y plena. Tengo incluso pruebas de que fui presionada para firmarlo rápidamente sin leer. Rodrigo me miró furioso. Patricia entró justo en ese momento como si hubiera estado esperando fuera. Su rostro era duro, helado. ¿Qué estás intentando, mamá? ¿Dividirnos? ¿Manipularnos con este show? Me puse de pie. La miré con una serenidad que la descolocó. No intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos cuando decidieron excluirme de las decisiones. Lo único que hago ahora es poner límites. Eres nuestra madre. Deberías confiar en nosotros. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, pero me trataron como una firma útil. Nada más. Patricia quiso responder, pero sus palabras se ahogaron. Tal vez porque en el fondo sabía que todo lo que decía era verdad. Quiero que se vayan, les dije con calma. Hoy no es un día para abogados ni para reproches. Es un día para que yo por fin respire en paz. El abogado recogió sus cosas en silencio. Rodrigo murmuró algo que no escuché bien. Patricia salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con firmeza, no con rabia, sino con dignidad. Fui a la cocina, herví agua y me preparé un té. Me senté frente a la ventana con el cuaderno sobre las piernas. Escribí, no se trata de ganar una batalla, se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche Valeria volvió a visitarme. Traía una flor y una carta. La flor del jardín de su casa, la carta escrita a mano. Abuela, quiero aprender de ti todo. Me conmovió. Le serví chocolate caliente y mientras hablábamos supe que algo se había quebrado, pero también algo nuevo estaba comenzando a nacer, una verdad, una conexión, una herencia distinta. A la mañana siguiente salía a caminar temprano. Era sábado y el barrio aún dormía en su mayoría. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese color azul limpio que solo aparece cuando una decisión importante ya fue tomada. Pasé frente a la panadería de Doña Carmen, una mujer con quien apenas había cruzado palabras en años. Me vio, levantó la mano y me llamó. Vecina, ¿tiene un minuto? Entré. El lugar olía a pan recién horneado y café tostado. Me senté en una de las sillas de madera junto al mostrador. Carmen me sirvió una taza sin preguntar. Supe que sus hijos andan diciendo cosas, dijo sin rodeos, que usted los traicionó con un documento, que los dejó sin nada. La miré sin sorpresa. Eso dicen. Sí, pero yo también sé la otra parte, la verdadera. Porque no es la primera mujer que pasa por eso y tampoco será la última. Carmen tenía ojos duros de los que han llorado mucho, pero ya no lloran más. Me tomó la mano con fuerza. Siéntase orgullosa, porque no todas se animan a hacer lo que usted hizo. Nos quedamos en silencio un momento. Gracias, le dije con un nudo en la garganta. Estamos organizando algo, agregó un grupo de mujeres mayores, viudas, separadas, ignoradas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana a hablar, a compartir, a aprender. ¿Le gustaría venir? No supe qué decir. Nunca fui de grupos ni de hablar de mi vida con extraños, pero esta vez algo me empujó a decir que sí. Iré. Ese mismo jueves fui a la reunión. Éramos unas 12 mujeres, algunas con bastón, otras con mirada triste, pero todas con historias que pesaban. Cuando me tocó hablar, conté lo esencial. No di nombres, no culpé a nadie, solo dije, un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso recordé quién soy. Se hizo un silencio y luego una de ellas aplaudió, después otra y otra. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era de muchas,
que lo que había vivido podía ayudar a otras a levantarse, a poner un límite, a escribir su propio inciso C en la vida. Salí de allí con una sensación nueva, como si mis pasos por fin no fueran hacia atrás. Esa noche Valeria me esperó con una sorpresa. Había dibujado una portada para mi cuaderno. Con lápices de colores, escribió, La mujer que no se dejó borrar. Lloré no de tristeza, de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor, es la portada de una nueva vida. La abracé fuerte y supe que aunque mi casa aún tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz, porque ahora ya no caminaba sola. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Patricia ni Rodrigo volvieron a llamar. No vinieron, no escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir, pero en lugar de dolerme, como tantas otras veces, me sentí ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigirte. Descubrí también lo que es el silencio que libera. Seguí yendo a las reuniones con las otras mujeres. Cada jueves era un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Descubrí que muchas habían pasado por algo similar. Algunas habían cedido, otras, como yo, se habían detenido a tiempo. Una de ellas me dijo algo que me quedó grabado. A veces recuperar el respeto empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Dejó de dolerme la indiferencia de mis hijos. Dejó de afectarme su ausencia porque comprendí que no era yo quien había cambiado, era mi lugar en la historia. Un día recibí una notificación formal. Rodrigo y Patricia estaban intentando alquilar la casa. A pesar de todo, el documento que presentaron omitía la cláusula que yo había agregado. Era un movimiento arriesgado, desesperado y completamente ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta con todas las copias firmadas y fui personalmente al registro de propiedad. Allí el funcionario me escuchó con atención, leyó mi documento, frunció el ceño, me pidió esperar. Volvió 15 minutos después con una expresión entre sorpresa y admiración. Usted tenía razón. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Asentí tranquila. ¿Desea iniciar una demanda? Me quedé en silencio un momento. Pensé en todas las cosas que podía hacer, enfrentar, castigar, exponer. Pero luego negué con la cabeza. No, solo quiero que sepan que lo intentaron. Y fallaron. Volví a casa con esa decisión tomada. Esa misma noche llamé a Patricia. Sé lo que intentaron. Dije sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas. No quiero explicaciones. No busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé y que aún sabiendo no voy a hacerles daño. ¿Por qué? Porque no soy como ustedes. Silencio, largo, pesado. Pensamos que no te darías cuenta, dijo finalmente. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el jardín, miré las estrellas como cuando era niña. Me sentí plena, no por haber ganado, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Esa noche escribí, no necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie, sin miedo, sin rencor y sin ceder. Estaba revisando una vieja caja de fotos cuando encontré el sobre. Era pequeño, amarillento por los años y llevaba mi nombre escrito con la letra inclinada de Roberto. Mi esposo. No recordaba haberlo visto antes. Quizás lo había guardado entre tantas cosas después de su muerte, sin saber lo que contenía. O quizás simplemente había llegado el momento justo para encontrarlo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta breve escrita con tinta azul y mucho amor. Amor mío, si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy,
pero tú sí y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida, porque así nos enseñaron, porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo, Roberto. Me quedé con la carta sobre el pecho durante largos minutos. Cerré los ojos, respiré hondo. Era como si él supiera, como si incluso desde la distancia del tiempo aún me estuviera cuidando. Su voz volvía a mí, no para tomar decisiones por mí, sino para recordarme que siempre supe qué hacer, que solo necesitaba confiar en mi instinto. Lloré, pero esta vez no de dolor. Lloré por sentirme acompañada incluso desde el recuerdo. Lloré porque esa carta era una respuesta silenciosa al presente. Fui a la cocina, preparé un té y me senté a escribir en mi cuaderno. La memoria también es una forma de compañía. Roberto me habló cuando más lo necesitaba y lo escuché. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno, justo donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora ambas cosas estaban unidas, la determinación y el amor. Esa noche soñé con él. Estábamos en la vieja casa de campo, donde los niños jugaban y nosotros tomábamos mate bajo el limonero. Él me miraba y reía. Me decía, siempre supiste. Solo faltaba que te escucharas. Desperté con el corazón sereno. Al día siguiente, en la reunión de mujeres, compartí mi hallazgo. Les leí la carta. Algunas lloraron conmigo. Otras me abrazaron en silencio. Una de ellas, Elena, me dijo, tú estás enseñándonos que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios. Y ahí lo supe con certeza. Yo ya no estaba sola, ni siquiera cuando nadie me hablaba. Estaba rodeada de una red invisible de mujeres valientes, de recuerdos amorosos, de fuerza acumulada y cada paso que daba ya no era solo mío. Pasaron unos días tranquilos después de encontrar la carta de Roberto. Me sentía distinta, no cambiada, sino recuperada, como si una parte de mí que estuvo dormida durante años ahora caminara conmigo por la casa, por las calles, por la vida. Una tarde de lluvia suave sonó el timbre. Era Patricia, no traía maletas, ni papeles, ni reproches, solo un paraguas mojado y la cara cansada. No la veía así desde que era una adolescente rebelde, con demasiadas emociones contenidas en el pecho. ¿Puedo pasar?, preguntó sin levantar la voz. Asentí. Se sentó en el sofá frente a mí. No me abrazó. No lloró, pero sus ojos hablaban con una lengua antigua, la del miedo y la vergüenza. No vengo a discutir, dijo. Solo quería verte. Aquí estoy, respondí. Silencio. Ella sacó de su bolso una hoja doblada. Me la extendió. Es una copia del documento con la cláusula que agregaste subrayada. Ya lo entendí y también lo acepto. Leí la hoja sin decir nada, la letra impresa, los subrayados, las anotaciones en lápiz. Había intentado comprender eso, ya era un gesto, uno pequeño, pero real. No vine por eso, en realidad, agregó. Vine porque Valeria no deja de hablar de ti, de lo que le estás enseñando, de cómo escribes, de cómo luchaste sin gritar. Se le quebró un poco la voz y pensé que quizás si me dejas me gustaría escuchar también aprender de ti, aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era verdad, no sabía si era un paso o una trampa emocional, pero ya no necesitaba certeza absoluta para actuar, solo necesitaba fidelidad a mí misma. Podemos empezar por un café, le dije, y después veremos. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa limpia, sin defensas. Preparamos el café juntas como antes. No hablamos del pasado, ni del papel, ni de herencias, solo del presente, de cómo crecen las plantas cuando se riegan sin prisa, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando una no tiene miedo de mojarse. Antes de irse,
Patricia me miró con una mezcla de nostalgia y respeto. Perdón, mamá, no por lo que hice, sino por lo que no vi. A veces, le respondí, no ver también es una forma de abandono. Lo sé, por eso quiero quedarme un poco más. Si me dejas. Te dejo, pero ya no me pierdo para que otros se encuentren. Esa época se terminó. Asintió, me abrazó y esta vez el abrazo no dolió. Esa noche escribí en mi cuaderno, el perdón no es volver al punto de partida, es trazar un nuevo camino donde las reglas ya no se rompen en silencio. Valeria llegó un sábado por la tarde con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una mochila llena de colores, marcadores y preguntas. Hoy también me vas a contar algo, me dijo sonriendo. Hoy tú vas a escribir, le respondí. Pero primero quiero mostrarte algo. La llevé hasta el mueble del comedor donde guardaba mis cosas más viejas. De un cajón saqué una caja pequeña de madera oscura que llevaba años cerrada. Dentro estaban las primeras cartas que escribí en mi juventud, los papeles de la casa, fotos de Roberto y el cuaderno donde hacía décadas comencé a escribir lo que no me atrevía a decir en voz alta. Se lo mostré. Este fue mi primer cuaderno. Aquí escribí lo que callaba, lo que dolía, lo que soñaba. Y aunque nadie lo leyó nunca, me salvó muchas veces. Valeria acarició las tapas con cuidado. ¿Puedo leerlo? No, ahora. Primero quiero que tú empieces tu propio cuaderno. Cada mujer tiene que escribir su propia historia. Le di un cuaderno nuevo, uno que había comprado esa misma semana, presintiendo que este momento llegaría. ¿Qué escribo? Lo que sientes, lo que ves, lo que no entiendes. No importa si es bonito o correcto. Importa que sea tuyo. Valeria se sentó a mi lado con el cuaderno abierto. Durante unos minutos se quedó con el lápiz suspendido en el aire, pensando. Luego comenzó a escribir con letra cuidadosa pero decidida. Mientras ella escribía, yo observaba por la ventana. El jardín se veía diferente desde que había tomado mis decisiones. Las plantas parecían más verdes, el espacio más amplio. No había cambiado nada físicamente, pero mi mirada sí se había transformado. Listo, dijo Valeria después de un rato. ¿Quieres leerlo? Asintió y leyó en voz alta. Mi abuela me está enseñando que las mujeres también pueden decir que no. Antes pensaba que ser buena era siempre decir que sí, pero ahora entiendo que ser buena es ser honesta, incluso cuando duele. Quiero ser como mi abuela cuando sea grande, valiente sin ser mala. Me emocioné hasta las lágrimas. La abracé fuerte. Ya eres valiente, mi amor. Solo necesitas recordarlo. Esa tarde Patricia volvió, pero esta vez trajo a Rodrigo. Los vi llegar desde la ventana y respiré hondo. No era momento de huir ni de esconderse. Era momento de enfrentar con serenidad. Los recibí en la puerta. Rodrigo tenía una expresión diferente, más seria, menos arrogante. Patricia llevaba una carpeta en las manos. Mamá, comenzó Rodrigo, venimos a hablar en serio. Los invité a pasar. Nos sentamos los tres en la sala, como en una reunión formal. Hemos estado pensando, continuó Patricia, y creemos que tal vez nos equivocamos en la forma. En la forma, repetí. ¿Y en el fondo? Se miraron entre ellos. También en el fondo, admitió Rodrigo finalmente. No debimos asumir que sabíamos que era mejor para ti sin preguntarte realmente. Trajimos esto, dijo Patricia abriendo la carpeta. Es un nuevo documento. Uno donde tú tienes el control total, donde nada se puede hacer sin tu aprobación por escrito, donde tu casa sigue siendo tuya hasta que tú decidas otra cosa. Miré los papeles sin tomarlos inmediatamente. ¿Y por qué ahora? Porque entendimos que lo que hicimos no fue cuidarte, fue intentar controlarte, dijo Rodrigo. Y porque Valeria nos hizo ver algunas cosas que no queríamos admitir. Sonreí pensando en mi nieta y su nueva valentía.
También porque, agregó Patricia con voz más suave, nos dimos cuenta de que no queremos perderte de verdad. Y que tratándote como lo hicimos, eso era exactamente lo que iba a pasar. Tomé los papeles y los leí con cuidado. Esta vez no había prisa, no había presión, no había endulzamiento falso. Los puntos estaban claros, mi autonomía estaba protegida, mis derechos respetados. Está bien, dije finalmente. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Que de ahora en adelante, cuando tengan una preocupación legítima sobre mi bienestar, vengan a hablar conmigo primero. No entre ustedes, no con abogados, conmigo. Y que respeten mi respuesta, aunque no la entiendan. Ambos asintieron. Y otra cosa más, agregué. Quiero que sepan que aunque acepto este nuevo documento, las cosas ya no van a ser como antes. Yo ya no soy la misma mujer que firmaba sin leer. Ya no soy la madre que decía que sí a todo por miedo a disgustarlos. Esa mujer se fue. Lo sabemos, dijo Patricia. Y tal vez esté mejor así. Firmamos el nuevo documento ese mismo día. Pero más que las firmas, lo que selló algo nuevo entre nosotros fue la conversación que siguió. Por primera vez en años hablamos como adultos, sin roles forzados, sin manipulaciones sutiles. Les conté sobre las reuniones con las otras mujeres, sobre lo que había descubierto de mí misma, sobre la carta de Roberto. Ellos me contaron sobre sus propios miedos, sobre cómo la muerte de su padre los había asustado tanto que pensaron que controlándome a mí podían controlar el tiempo, la pérdida, el dolor. Pero controlar no es cuidar, dije. Ya lo entendimos, respondió Rodrigo. Esa noche, cuando ya se habían ido, Valeria se quedó conmigo. Estábamos en el jardín, ella dibujando en su cuaderno y yo escribiendo en el mío. Abuela, me dijo sin levantar la vista del papel, ¿crees que mamá y tío Rodrigo de verdad cambiaron? La miré con ternura. Esa niña tenía una sabiduría que a veces me sorprendía. No lo sé, mi amor. Pero yo sí cambié, y eso es lo que importa. Ahora, pase lo que pase, ya sé quién soy y qué valgo. ¿Y si vuelven a portarse mal? Entonces ya sé qué hacer. Ya no tengo miedo de decir no, de poner límites, de estar sola si es necesario. Valeria sonrió y siguió dibujando. En su página estaba creando el retrato de una mujer mayor con una pluma en la mano y una expresión serena pero firme. Eres tú, me dijo mostrándome el dibujo. Somos nosotras, le respondí. Todas las mujeres que decidimos no borrarnos. Meses después, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Las reuniones de los jueves se habían convertido en el centro de mi semana social. Patricia venía a visitarme regularmente, y aunque nuestra relación aún estaba en construcción, era más honesta que nunca. Rodrigo llamaba cada semana, y nuestras conversaciones, aunque breves, tenían un respeto que antes no existía. Pero lo más importante era mi relación conmigo misma. Cada mañana me despertaba sabiendo que el día me pertenecía, que mis decisiones eran mías, que mi voz tenía valor. Una tarde, doña Carmen de la panadería me trajo una propuesta inesperada. Queremos que escriba su historia, me dijo. Para las otras mujeres, para las que vienen después. Su historia puede ayudar a muchas. Al principio dudé. Contar mi historia significaba exponer cosas privadas, abrir heridas que apenas habían sanado. Pero luego pensé en todas las mujeres que quizás estaban donde yo había estado, firmando papeles sin leer, cediendo terrenos sin darse cuenta, perdiendo su voz sin saber cómo recuperarla. La escribiré, decidí. Y aquí estoy, meses después, terminando de escribir estas páginas. No sé si mi historia ayudará a alguien más, pero sé que escribirla me ha ayudado a mí a entender completamente el camino que recorrí. No fue solo sobre un documento, sobre una casa, sobre una herencia. Fue sobre recordar que incluso cuando otros deciden por nosotras, siempre tenemos la opción de escribir nuestro propio final. Fue sobre entender que el respeto no se mendiga,
se construye con límites claros y decisiones firmes. Fue sobre descubrir que nunca es tarde para dejar de ser invisible en tu propia vida. Hoy, mientras pongo el punto final a esta historia, Valeria está sentada a mi lado, escribiendo en su propio cuaderno. Ya no es la niña tímida que conocí hace unos meses. Es una adolescente que pregunta, que cuestiona, que no acepta respuestas que no la convencen. ¿Qué escribes hoy?, le pregunto. Escribo sobre cómo ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo. Sonrío. Mi legado no será una casa, ni dinero, ni bienes materiales. Será esta conciencia que he logrado despertar, esta fuerza que he recuperado, esta voz que ya no se calla. Será el ejemplo de una mujer que a los 75 años decidió que aún no había terminado de escribir su propia historia. Y que cuando otros intentaron borrarla, ella tomó la pluma y se escribió de nuevo, más clara, más fuerte, más verdadera que nunca. Esta es mi historia. La historia de la mujer que no se dejó borrar.